estaba en Timoteo. Vimos que la obra de dos preciosas mujeres, dos muy amadas mujeres por el Señor, supieron instruir. Sigue habiendo de esas mujeres maravillosas que honran al Señor. Y qué alegría para Pablo, qué servicio y qué honra. Pero esto es para la reunión de esta noche, porque, hermano, muy brevemente, no va a haber lugar para ninguna amonestación, sino para exaltar la sabiduría de Dios para el hombre. ¿Cuántas cosas a veces nos perdemos, hermano querido? Lo poquito que vamos a leer esta noche, en estos minutos, que pueda en ustedes exteriorizar lo maravilloso que es el servicio a Dios, la santidad, muchas veces callarse la boca injustamente, pero callarse, hermano. Ya lo decía Amós, aquel gran hombre de Dios, que no era conveniente hablar porque los tiempos eran muy malos. Y hermanos, cuando no hay manera, no vale la pena la discusión. Y es muy probable, muchas veces el Espíritu se encargará, y Dios en su justicia. Por eso en esta noche vamos a ver el valor de un hombre de Dios, que no solamente cayó muchas veces las injusticias, sino que se sometió a la voluntad de Dios. Y lo vamos a leer, que es el mismo que dice que sale de la boca de Dios. Por eso voy a tratar de ser lo más conciso posible, pero ustedes repasen el tema, es maravilloso, porque vamos a terminar hablando del poder de Dios. Y el poder de Dios, Dios lo manifiesta a los hombres, a los redimidos, hombres y mujeres. En este caso, por igual. En la congregación no voy a tocar el tema, es otra cosa, está allí en las Escrituras. Pero, hermanos queridos, dejar a Dios hacer obediencia es para que nosotros disfrutemos de ese honor, que estamos en las manos de Él. Y habría muchos pasajes, pero voy a seguir con Pablo, aquel hombre que les puede decir, bueno, ya no me hablen más, porque en mi cuerpo llevo las marcas. ¡Qué tremendo, hermanos! Y esas marcas no fueron sencillas, pero fueron marcas de gozo. Y cuando nos toca pasar por momentos difíciles, recordemos lo que leemos esta noche para que sea el motivo que nos muestra Dios, que es para bien, todo obrará para bien, Romanos 8:28. Bueno, vamos a la lectura. Anoche habíamos leído 2 Timoteo 1, del 1 al 14 más o menos, recordando aquel hombre de Dios que estaba preparado por dos mujeres sabias para el servicio de un siervo de Dios. Y hermanos, a esa palabra que produce fe, esa fe que cumple el propósito de Dios, y es que la vamos a necesitar todos los momentos, en todas las circunstancias de la vida. Y en este caso, Pablo lo necesitaba para ir a ordenar un poquito lo que se había desordenado y para enseñarle a algunos hombres que es feo, que no sirve fingir la fe de Dios. Y vamos a ir viendo algunos pasajes, ¿no es cierto? Aquel hombre que hacía grandes milagros, magias, en el libro de los Hechos, no sé si me va a dar el tiempo, pero dice que él hablaba de la gracia del poder de Dios. Pero hermano, después cuando Pablo, el Espíritu en Pablo, muestra el verdadero poder de Dios, este hombre quedó como un engañador. Porque no, y hermanos, ¿saben qué es lo que quiero decirles con esto? No yo, la palabra de Dios. Es que también en estos tiempos y en los pasados hubo de estos hombres que creen tener el poder de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, y sin embargo, este hombre que hacía grandes señales, también se convierte al Señor, reconoce de que el verdadero poder era de Dios. Y hoy también hay de esos hombres que creen tener el poder de Dios, pero engañan y seducen a las almas para llevarlas al infierno. Mas cuando los santos varones de Dios, en el mandato de Dios, se ajustan a cumplir su preciosa palabra, allí se va a manifestar el poder de Dios. Y como les dije, hermano, tenía mucho deseo de compartir estos pasajes porque
es un aliento permanente. No sabemos qué tiempo nos toca, más los mayores, pero que cada día sea manifestándose en los redimidos la voluntad y la obediencia para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 27, rápidamente que no se me escape el tiempo. 27. Vamos a arrancar del 20 para tratar de ahorrar un poquito de tiempo. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no haber zarpado de Creta. Quiero decirle que si lo hubiéramos leído desde atrás, Pablo ya había aconsejado que no era conveniente. ¿Cómo comienza? ¿Qué contradicción? Pero van a ver usted qué hermoso pasaje. Seguimos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios, todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazadas, y pasado un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallando 15 brazadas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 áncoras por la popa, y ansiaba que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos que comiese, diciendo: este es el 14º día que veláis, y permaneceréis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar y pidieron y pudiesen, lo leo de vuelta, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izando viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos,
pero para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hermosa, hermosa escritura, hermano. Y si la analizamos con determinación y esa paz maravillosa que nos da el Señor para mirar sus maravillas, para mirar sus favores, para mirar su poder glorioso, nos vamos a poder quedar considerando este acontecimiento tan tremendo. Pablo había estado en Jerusalén, había tenido miles de problemas, y el Señor le dijo: mirá, Pablo, así como testificaste de mí en Jerusalén, ahora te voy a llevar a Roma. Muchas veces los historiadores lo toman literalmente, pero cuando leemos detenidamente, la Biblia nos muestra que todo estaba en los planes de Dios. Un hombre prisionero, un hombre menospreciado en muchas circunstancias, pero un hombre muy amado por aquellos que habían sido bendecidos grandemente, por aquellos que lo escucharon, por aquellos que abrieron el corazón a la palabra de Dios. Así que esto todo estaba encaminado. Y aun cuando iban a salir, si ustedes van a leer el pasaje, van a ver que no era tiempo, convenía quedarse hasta que pasara el invierno y entonces tomar este camino. Y vemos ahí al centurión que en todo momento estaba custodiando, no solo a Pablo, porque al parecer había otros presos, pero no había otra cosa como que resignarse a lo que Dios había establecido. Pablo tenía que llegar a Roma. Y una cosa hermosa, le dijo a Pablo que esto iba a acontecer porque Dios lo guardaba y necesitaba a Dios. Dios necesitaba que Pablo estuviese en Roma. Oh, hermano, a veces si hablamos esto un poco ligeramente, muchos creerán que se está mirando con soberbia. Hermanos, cuando el hombre de Dios se somete a la palabra y se deja guiar por el Espíritu, no solamente se cumplirá la palabra, sino que Dios honrará con gozo. Por eso yo decía anoche, cuando allí en el libro, en la epístola, el apóstol dice, el apóstol Pablo: yo honro mi ministerio, que el Señor en su gracia me permite, aunque sea mínimamente, poder gozarme con las mismas palabras de Pablo, porque deseo el bien para mis hermanos, porque le pido a Dios que ponga claridad en mis labios, para que su palabra haga el efecto que no solamente glorifica y honra su nombre, que es el propósito principal, sino que también los hermanos se regocijan en las palabras de sabiduría y de poder. Ahora, aquí estaban en camino, y la situación se iba complicando cada vez más, al punto que ya ni siquiera comían por las adversidades, las circunstancias que pasaban. Pero había un hombre sabio, un hombre de Dios, como lo ha habido en otros tiempos anteriores, cuando fueron aquellos muchachos, 4 muchachos llevados a Babilonia. También eran sabios, porque habitaban en él el espíritu del Dios viviente, decía Nabucodonosor. En Pablo habitaba la presencia de Dios. En cada uno de los santos debe habitar la presencia de Dios. Si no, no lo veremos a Dios por su Santo Espíritu, por su palabra y porque los planes que Dios ha preparado se van a llevar a cabo. Miren qué cosa hermosa, las palabras de un preso, de un insignificante y posiblemente despreciado. Dice: ha estado el ángel de Dios esta noche conmigo. Oh, hermanos, el Señor nos ha prometido que el ángel de Jehová campa alrededor nuestro y nos defiende. Qué tema lindo, si nos pudiera explayarse, pero muchas veces el tiempo no permite ciertas libertades. Así que le dice Pablo: no, qué resuelto, qué importante. Y el hombre escuchaba, porque no era la primera vez que lo escuchaba y tenía que reconocerle razón. Ya le había Pablo manifestado en cuanto al viaje. Ahora bien, vemos que las esperanzas
Lucho, palabra, y nos da su Santo Espíritu, que Dios tiene preparado para cada uno de los que Él ama. Y Pablo, obediente al Señor ante las circunstancias y las adversidades, se sometió en todo para que se cumpliera lo que el Señor le había mandado. Y había comenzado este viaje, y comenzaba a sentir Pablo la presencia de Dios. Cada momento, hermanos, yo a veces recurro a Él de rodillas. ¿Qué me está pasando, Señor? Porque no es que el Señor nos deje, soy yo que a veces mi cabecita, mis enojos a veces, mis enojos, que no es malo que uno a veces se enoja, pero ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. Claro que nos va a traer enojo muchas cosas, queridos hermanos, muchas injusticias, muchas imparcialidades que nosotros vemos. Ahora bien, el Señor me habla de su paz, me habla de su misericordia y me habla de sus promesas maravillosas. Pablo vivía esas promesas maravillosas, porque ni las contingencias ni las situaciones lograron perturbar por un momento el plan que Dios le llevaba a cabo. Así que Pablo le dice, aliméntense, van a necesitar fuerza. La circunstancia que se presenta es lo que yo les quería avisar, pero ahora, si nosotros estamos dispuestos, y llevaban cargas de trigo, que era parte era parte de la cotidianidad, ¿no es cierto?, de los transportes. Ahora dice, lo único que vamos a tener que hacer es descargarlo para que el barco pueda navegar. Ustedes calculen qué problemón era para el que era responsable de esto, que era el dueño de la barca, o la empresa dueña de la barca, no sé cómo era en aquel tiempo. Vamos a tener que sacar toda la carga. Y hermano, ahí también había una enseñanza hermosa, cuando el Espíritu del Señor nos habla en la epístola y nos dice que nosotros, despojándonos de todo el peso y del pecado, corramos la carrera. Era algo práctico para salir de la situación de ese momento. Muchas veces perderemos porque Dios valora primero nuestras vidas por sobre todas las cosas, y muchas veces las pérdidas materiales hasta nos traen problemas de salud porque nos hace enojar mucho, y creo que humanamente es lógico que así sea, pero espiritualmente no. Ahora, había que sacar todo lo que molestaba, lo que estorbaba, porque si no iban a encallar, y además no había la fuerza para embestir contra la tormenta. Y qué cosa hermosa, aquí ya no hay discusiones, hermano, acá no hay, una vez más, la voz del siervo de Dios es oída y respetada, hermanos. Primero de todo, se alimentaron, comieron, tomaron fuerza, tomaron valor para llegar a destino. Esa es nuestra carrera hasta el día de que el Señor Jesús nos llame a su presencia. Muchas veces el valor, la fuerza y el alimento precioso de la palabra de Dios nos renovará, nos fortalecerá para que los demás vean que Dios está con nosotros y nosotros glorifiquemos su nombre, porque sus promesas son fieles. Él dijo que nada nos habría de acontecer, y además se podía dar el gozo precioso de aún al dueño de la barca y a las autoridades enseñarle lo que tenían que hacer. Vamos viendo, hermano, vamos comprendiendo paso a paso los planes gloriosos del Señor y Salvador de nuestras almas. Pero no solamente eso, sino que había un esquife es, yo creo que algunos de ustedes ya lo saben, es el barquito que llevan siempre de reserva, que se echa al agua, y en algunos casos dice primero las mujeres y los niños. Bueno, es quien quiera. En este caso se tiraban primero los marinos, porque estaban viendo el peligro. Y una vez más, la vista del hombre espiritual, del hombre que es instruido por Dios, porque todas estas cosas no son nuestras, proviene de Dios. Salomón necesitó conocimiento por la responsabilidad de la vida que habría de llevar adelante. Y Dios le reconoce y le dice, Salomón, por cuanto no pediste riquezas, tendrás sabiduría. No vamos a entrar en el tema de Salomón, pero esto es el propósito de Dios. Dios siempre ha sido condescendiente para los que ama. Y lo que más sobresale
aún a los hombres, y justamente más en los hombres sin muy pocas letras o sin letras, como yo he conocido, ver con cuánta sabiduría las pocas palabras que dice son acentuadas por el testimonio de la vida que lleva. Pero Pablo era un hombre sabio. Pablo estaba asistido por el ángel de Dios. Pablo tenía comunión con Dios. Y Pablo estaba disfrutando lo que le había dicho Dios a Ananías. Yo le voy a mostrar a este cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ahora, no era un castigo, sino era un privilegio, y así lo veía Pablo. Y así lo vivía Pablo. Por eso, hermanos, en esta lectura tan maravillosa es la que nos habla del poder de Dios. Hay un propósito por el cual hemos sido llamados. No fue para quedarnos a dormir y ver si vivimos mejor que antes y más cómodo que antes, sino, como dijo Samuel, ¿se acuerdan? Heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Pablo escuchó la voz de Dios, y Pablo en las manos de Dios se había adueñado de la tripulación, se había adueñado del mando, y era donde estaban todos pendientes. Qué cosa maravillosa. Y por Pablo se salvaron los presos, porque lo iban a matar, para no rendir cuenta, lo más fácil. Sin embargo, aquel hombre que custodiaba a Pablo, aquel hombre de muchas responsabilidades, no quería que le pasase nada a Pablo. Oh, hermanos amados, cuántas veces fui librado de la boca del león, como dice Pablo. También en mi vida sucedió. Alguna vez, si el Señor lo permite, tendremos tanto tiempo para contar las experiencias maravillosas. He sido librado de la boca del león. ¿Quién es el león? El enemigo de nuestras almas. Y miren qué cosa, el que lo tenía preso era el que guardaba la vida de Pablo. No, no era él, era Dios que quería llevarlo a Roma. Había cosas que hacer en Roma. Algún día veremos también qué importante que era que Pablo fuese a Roma. Pero hermano, acá en este caso, nuestra vida comparada con la de Pablo. Primero, la fe no fingida, la palabra de las escrituras en el texto y el contexto, porque no se contradice nunca la palabra. Los hombres la contradicen para sus propios beneficios. Por eso se desviaron mucho y se fueron a las fábulas. Terminan hablando como si fuera un cuento las escrituras, cuando es un libro que habla con la vida de Cristo, la espiritualidad de Dios. Y Pablo vivía eso, y los que lo rodeaban aprendieron a respetarlo en tan poco tiempo, porque se manifestaba el poder de Dios. Y ahí cuando los marineros echan el esquife, esa pequeña embarcación que es para los casos así de emergencia, Pablo lo está mirando y dice, miren, ese personal no es mucho, y encima si se van, vamos a morir todos. Y enseguida cortaron las amarras del esquife para que se perdiese, y se tuvieron que quedar para seguir remando. Como cada día de nuestras vidas, hermano. Muchas veces la gente se escapa de un lugar a otro, porque el lugar que está es malo. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? La familia de Belén, ¿no? Que se fueron porque había hambre, pero resulta que después le fue mucho peor. Y allí está Noemí que dice, no me diga Noemí, dígame en amarga, porque me fui llena y volví vacía. Eso es lo que sucede muchas veces, los que quieren esquivar y no aceptan el designio y la voluntad del Señor. Cuando Pablo, aquel profeta le dice que iba, que se ata con el cinto y dice, mirá, cuando vayas a Jerusalén, Pablo dice, ¿qué te crees que ganás diciéndome todo eso? Pablo emulando la presencia del Señor, enfrentando con el poder y la voluntad para hacer lo que a Dios agrada. Así que, hermanos queridos, qué cosa maravillosa es contemplar y ver cómo el Señor los había librado y cómo el Señor en ellos manifestó el cumplimiento de su palabra. Tenía también otras lecturas, pero quería también leer en Romanos 8, vi que se me camina muy rápido los relojitos en mi. Romanos 8,
Y es hermoso porque también ahí en Romano es Pablo el que expresa estas palabras guiado por el Espíritu. 8:37. Él puede hablar esto, hermano. Y usted, hermano, también podrá decírselo a los demás, con la experiencia que si Dios obra en su corazón, le mostrará la facultad, con qué poder y con qué seguridad puede transmitir consolación, fortaleza y esperanza a los que no la tienen. Vamos a leer un poquito más atrás, porque no me puedo sustraer de las expresiones, todo el capítulo 8, pero el 31 vamos a leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Qué importante, hermanos, es al acercarnos esta noche al lecho del descanso y poder decirle gracias, Señor. Qué maravillosa es tu palabra. Qué poco soy para recibir tanto. Y qué grande eres tú para haberte fijado en mi vida. Pablo era lo mismo. Pero dice, fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque no sabía lo que hacía. Oh, hermano, pero ahora lo sabemos y ahora podemos, porque es Cristo el que cada día renueva en nosotros la esperanza gloriosa. 1 Corintios 15. Le dije, hermano, no voy a poder desarrollarlo todo, pero que quede, aunque sea una pequeña idea, y que esa nos lleve cada día a buscar más, y en las escrituras están, y se renovarán en nosotros ese deseo que cada día nos da, podamos contar los días, de modo que traiga al corazón sabiduría. Capítulo 15 de 1 Corintios, 15, 56. $55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es... ¡Qué hermosa es la Escritura! ¿Cómo se abraza página a página? ¿Y cómo se clarifica para nuestro discernimiento la propuesta gloriosa de Dios? Un hombre como Pablo, manejando un barco, convenciendo a la tripulación, 200 y pico eran, no eran 2 o 3. Y termina el pasaje diciendo, eran muchas personas que se habían salvado. ¿Las había salvado Pablo? ¡No! La palabra de poder que Pablo expresaba, que Dios se le había dado, eran los que los había guiado hasta la ribera.
Hermanos, el pasar del tiempo que no sea en vano, que no se nos escape la vida de las manos sin haber aprovechado el honor que nos concede el Señor, el privilegio. Por eso estos días tan difíciles, que no se olviden, van a haber en muchos hogares muchos conflictos, aún de los hermanos. No debería. Pareciera que esto está transformando, está confundiendo algunas mentes. Somos los mismos que nos gozamos cuando teníamos los cumpleaños, el casamiento, las fiestas. Somos los mismos que el Señor, por su gracia, nos ha guardado para transitar en este mar embravecido del mundo, para manifestar la gloria de su presencia y el mensaje de poder para que el hombre primeramente sea salvado. Y como digo siempre, el decir que creo en el Señor, aceptar el perdón de los pecados y saber que Él me ha perdonado, es el principio, no como muchas veces escuché, yo ya soy salvo, ya está. Es muy triste eso, hermanos. Cité a Samuel, y creo que es uno de los ejemplos más preciosos. Es muy jovencito, heme aquí, Señor. Habla que tu siervo oye. Y así fue también con Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Fíjense, no habló descomedidamente, a pesar que era bastante cabrón este hombre. Sin embargo, hermanos, perdónenme que se me está yendo, pero redondeo rápidamente. Yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Y conoció al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice a Ananías, porque Ananías le dice, Señor, si vos como si el Señor no lo conociera, Pablo. Sí, lo conozco, Ananías. Es más, le voy a mostrar cuánto es necesario sufrir por causa de mi nombre. La necedad del mundo muchas veces estas cosas las transgiversa. Por eso la palabra de Dios, guiada por el Espíritu, alumbra. Nunca se va a contradecir, queridos. Y muchas veces muchos se desalientan porque no tienen esperanza. No ha crecido la fe, no se ha manifestado la fe. Eso sería lindo, ponerse de rodillas delante del Señor y preguntarle al Señor. No sé lo que le va a contestar el Señor, no cabe duda, pero Dios en su gracia y su misericordia nos salvó para que andemos en novedad de vida, para que seamos más que vencedores, y como lo hemos leído recién, para llevarnos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, por amor de su nombre. Y hay algo que me vino ahora que me hizo recordar, y espero encontrarlo, hermano. Un pasaje muy lindo, como el regalo final. Dice, esperen a ver si me acuerdo el pasaje. Estaba, denme un cachitito que lo quiero buscar. Creo que era, no lo tengo anotado, Romanos creo que era. Romanos, qué libro, hermano. El libro de Romanos, leerlo, volverlo a leer y releerlo. A ver si lo encuentro. Creo que era Romanos 10. Quiero leerlo porque es importantísimo. No, no es Romanos, primera Corintio era. Permítanme que es muy importante esto que les quiero leer. Bueno, no lo encuentro, pero lo recuerdo. Que habla de la bienaventuranza los que, habiendo recibido al Señor, buscan gloria, vida eterna. Lo voy a buscar, hermano, si no me voy a quedar con el deseo que era lo que ahora me vino a la cabeza y no quisiera.
Salmo 48. Bueno, ahora mientras cuando cortemos, que ya se me va todo este embalaje, lo voy a encontrar. Y hermano, ustedes saben que nunca los escuché esa expresión de los siervos de Dios, la bienaventuranza de los que hemos buscado y encontrado al Señor. Y me han quedado un montón de hermosos versículos, pasajes, pero como allí en 2 Timoteo, ¿no es cierto? Y termino con esto. 2 Timoteo 4. Segunda Timoteo 4. Hermano, puede ser Romanos 2:7. Sí, queridos. Romanos 2:7. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén. Romanos 2:7. Sí, pero me pongo nervioso y ahí se me traba el disco rígido. Gracias, hermano. Qué espíritu maravilloso y de colaboración y cooperación y ejercicio espiritual. Hermano, léelo de vuelta, por favor. Es un deleite, es una esperanza gloriosa. Algunos lo toman como algo excesivo, pero es Dios lo que nos dice eso. Léelo, por favor, de vuelta. A los que... No lo tengo en la... A ver, Romanos, ¿qué? Romanos 2:7. Ahí va. Ahí va. Que lo tenía en el teléfono y lo perdí. Romanos 2:7. O mejor el 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Lo dice Dios, hermano. Miren qué privilegio maravilloso. Qué adjetivos para una esperanza que solo la sabe dar Dios. Por eso mientras estaba hablando, ¡pum!, se me cruzó por la cabeza tan preciosa promesa. Y hermanos, porque Cristo es nuestra confianza. La palabra de Dios nos administra confianza. Y esto está ya muy cerrando, hermano, porque yo sé que se ha pasado la hora. En 1 de Juan 4, 16, 17, Cristo es nuestra confianza por medio de la palabra de Dios. La fe que venía, la cual hemos leído en Romanos 10, 17. Y el poder maravilloso de Dios, ¿no es cierto? Y con esto termino. Primera Corintios, creo que es. Sí. Un día les voy a comentar una historia linda que tengo que me pasó con este versículo que vamos a leer. En Romanos 1:18. 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios, hermano. No somos nosotros poder, hermano. Es la palabra de Dios que el Espíritu nos enseña que debe morar en los poder de Dios. También el 24, más a los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, se nos haría alta hora de la noche para seguir un tema tan precioso, pero al menos una introducción para ustedes. Lo que Dios quiere para nosotros. Ni siquiera nosotros se lo hemos pedido a Dios. Él lo quiere para nosotros. ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto nos ama el Señor para andar
en el poder de su gracia y en la guía de su santa palabra. Yo no sé cuántos días me queda, pero trato de vivir cada día disfrutando este privilegio. Te privarás, hermano, de ese honor tan grande. Cristo murió por nosotros, no solo para salvarnos, sino para gloria de su santo y precioso nombre. Alabado sea el nombre de nuestro amado Salvador.